medios. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Álvaro Delgado, periodista del semanario Proceso. Álvaro, un gusto saludarte. Te saluda Juan Ceballos. Gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti, gracias al auditorio, gracias por la oportunidad de charlar. Estoy a tus órdenes. Y bueno, pues para comentar la pregunta de hoy del programa en Contextos es cómo califica usted el nivel de libertad de expresión que se ejerce en el país y la región. Y si te parece que empecemos con este tema, ¿cuál es la calificación que tú le das a la libertad de expresión que se ejerce en el país, sobre todo en el marco de las agresiones a periodistas y también el papel de las autoridades estatales y federales al respecto? Mira, no podemos hablar en México de una circunstancia positiva en este tema si nos atenemos solamente a lo que son las propias cifras oficiales en materia de castigo, de represión, de asesinato de periodistas en el país, que claramente es reprobatoria. Y no podemos hablar en positivo del tema porque no solamente ocurre en este tipo de agresiones de manera permanente, muchos de los cuales ni siquiera son denunciadas precisamente porque la autoridad a nivel federal, pero también a nivel de los estados, suele ser omisa ante las agresiones, de manera que hay una cifra negra que pues no conocemos y que además hay un dato, me parece, muy ominoso en este asunto: la conducta omisa, silenciosa, inclusive cómplice de autoridades federales y estatales cada que hay una agresión a un periodista o a un medio de comunicación. Y lo es así desde el propio presidente de la República, y si el presidente de la República es omiso ante esta realidad atroz para los medios y para los periodistas, pues naturalmente esto se traduce en que lo serán también los gobernadores y los alcaldes y todas las instancias del Estado involucradas. Ahora, bueno, el Proceso ha sido un estandarte de la libertad de expresión desde su fundación a mediados de los años 70 y hasta la fecha. Y en ese sentido, ¿qué avance has visto tú en la libertad de expresión desde la fundación de Proceso hasta ahora? Mira, sin duda que desde el nacimiento de Proceso en 1976, como consecuencia del golpe de Luis Echeverría al Excelsior dirigido por Julio Scherer García, ha habido avances notables, no solamente en el ámbito de la libertad de prensa, sino en general en el ámbito de la libertad de expresión de los ciudadanos. Y eso ha sido así en buena medida, pues porque la sociedad ha generado las condiciones para ese avance que va aparejado naturalmente a la transformación política. Sin embargo, después de que hubo, gracias a la movilización de los ciudadanos, un incremento en los ámbitos de libertad, de las diversas libertades, no solamente la de expresión, también se experimenta en México, yo digo, una involución en todos los órdenes, no solamente en cuanto al ejercicio de la libertad de prensa y de libertad de expresión en general y al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. También hay una involución en materia de respeto a los derechos humanos, hay una involución en términos del combate a la corrupción, hay una involución en cuanto a la eficacia del Estado mexicano para garantizarle a todos sus habitantes, a todos los ciudadanos, la seguridad que requiere. Y bueno, habiendo este retroceso, esta involución en todos los ámbitos, pues la libertad de expresión también se ve subordinada por muchísimos mecanismos, no solamente en términos de las amenazas de las organizaciones criminales, sino los diversos mecanismos que desde el Estado, particularmente gobiernos, tienen en contra de los medios y periodistas. Y uno de los instrumentos para el control o para acotar el ámbito de la libertad de expresión, pues es sin duda uno de ellos es el presupuesto publicitario con el que se compran lealtades
o se castigan insubordinaciones a juicio de quienes ejercen ese presupuesto. Es famosísima la frase de José López Portillo, que le dijo precisamente a Julio Scherer, entonces director del semanario Proceso: no te pago para que me pegues. La utilización del presupuesto para prensa y propaganda, precisamente como una forma de, digamos, de limitar la libertad de expresión. Ahora, a 40 años de vida del semanario Proceso, entonces la conclusión sería que sí hemos avanzado en materia de libertad de expresión, pero no con la velocidad que debiera ser en estas 4 décadas. Sin duda. Ha habido un avance, y eso lo prueba también el hecho de que hayan aparecido medios que vinieron a modificar, a cambiar prácticas, inclusive de ejercicio de la libertad de prensa. Pero también es cierto que se han sofisticado los mecanismos de control. Y bueno, el uso de la publicidad es uno solo. Hay otros mecanismos más directos, más contundentes para, pues, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, como es el asesinato directo. El problema del país es que gobierna la impunidad, y cuando hay impunidad, pues es el mejor estímulo para que se sigan cometiendo atrocidades como las que se han cometido en contra de los periodistas. El hecho de que desde el 2000 haya habido 107, 110, de acuerdo con la fuente que se cite, 110 asesinatos, pues revela la dimensión del problema. Y el hecho de que cotidianamente los periodistas estén bajo amenaza, en particular en estados, pues en algunos estados donde el crimen organizado opera, pero donde también políticos de prácticamente todos los partidos recurren a la represión, a la amenaza, a la intimidación, pues eso revela precisamente que las cosas no están tan bien como quisiéramos, no solamente los periodistas, sino los ciudadanos que estuvieran. De manera que vivimos días negros, yo digo años negros en materia de libertad de prensa en México, y no hay, desde mi punto de vista, una voluntad política para que esto cambie, en particular desde las altas esferas del poder público en México. Ahora, tú has sido de hecho víctima de amenazas a raíz de la publicación que hiciste del estreno del nuevo avión presidencial y del asesinato de una periodista veracruzana, y recibiste a través de tweet pues amenazas. ¿Cómo va la denuncia? Mira, sí, entre los diversos mecanismos que existen o herramientas para buscar intimidar a periodistas y a medios, pues se encuentran redes sociales. Uno sabe que las redes sociales tienen una dinámica muy especial, y que además de generar debate o de generar también información en Twitter o en Facebook o en YouTube u otras redes, también es un campo propicio para buscar intimidar, y fue lo que pasó en mi caso hace 3 semanas, que precisamente a partir de que yo me he estado escribiendo sobre el caso del avión, pero también sobre el asesinato de Anabel, esta joven reportera que fue asesinada en Veracruz, y su cuerpo abandonado ya del lado del territorio poblano, sufrí estas amenazas. ¿Qué tiene que hacer uno cuando eso ocurre? Pues para empezar hay que denunciar, para que la carga de la responsabilidad no quede en la víctima, sino que quede en el terreno de la autoridad, que es la que está facultada precisamente para investigar, esclarecer y sancionar ese tipo de conductas. Yo lo hice porque, por una parte, se hizo público, porque es mi deber como periodista, y en tercer lugar también porque hay un contexto de impunidad y de represión en contra de periodistas en general en el país, pero específicamente en el caso de Proceso, en los más recientes 10 años ha habido ya muchísimos casos. Han asesinado a una compañera, la que fue corresponsal en Veracruz,
ha tenido que reubicarse a compañeros que han sufrido amenazas, por ejemplo, en Tamaulipas, ha tenido que salir del país compañeros que han estado bajo amenaza. Entonces hay una situación, hay un contexto que obliga a actuar con toda responsabilidad, y parte de la responsabilidad que uno tiene al respecto es presentar la denuncia. Yo lo hice precisamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, y ahí sigue. De hecho, iba yo en camino a la PGR cuando el agente del Ministerio Público me habla para preguntarme si iba a ir, y que también para advertirme que como se trataba de un delito cibernético, pues la investigación iba a demorar tiempo, porque la PGR y en México no existen los instrumentos o los instrumentos tecnológicos para su esclarecimiento, y me dijo inclusive, esto es realmente sorprendente, que la investigación, los primeros resultados podrían estar entre 1 año y año y medio. Luego en la PGR, el perito cibernético, en primer lugar, no era ni especializado en teléfonos inteligentes primero, y luego me dijo que no sabía cómo funcionaba Twitter, y que por tanto no podía él ni siquiera acceder a mi cuenta. O sea, una situación que hace que uno piense que no va a pasar absolutamente nada. Y eso es lo más grave, porque si no pasa nada, pues hay una impunidad que va a generar que este tipo de cosas, y peores, como es el asesinato a periodistas, siga ocurriendo. Claro. Ahora, un excompañero tuyo que también fue víctima de amenazas, Antonio Jaques, de aquí sí, de Torreón, de aquí de La Laguna, comentaba, nos decía, cuando yo le preguntaba sobre las amenazas que él recibió en un momento dado, le digo, ¿tú qué opinas de esas amenazas? Y él me dijo textualmente, mira, Juan, perro que ladra no muerde, el que te quiera dañar te daña sin avisarte, punto. ¿Coincides tú con esto que decía Toño, Álvaro? Sí, y de hecho uno sabe que en una actividad como la periodística, esas situaciones se presentan a menudo porque el propósito es intimidar, es evitar que el periodista siga haciendo su trabajo. Por lo menos busca desestabilizar emocionalmente. Yo tengo la convicción, naturalmente, de que quien te quiera hacer algo lo va a hacer y no te va a avisar. Pero cuando se manifiestan amenazas, hay que valorarlas, y no hay que sobredimensionarlas, pero tampoco hay que minimizarlas. Entonces, sobre todo habiendo un contexto como el que existe en el país o en ciertos estados de la República, la carga de la responsabilidad no debe estar en la víctima, tiene que estar en la autoridad. O sea, yo presenté la denuncia porque el asunto se hizo público, y yo tengo también la responsabilidad de valorar la dimensión de las amenazas. Pero en este caso, al hacerse público, en primer lugar el asunto, y en segundo lugar, por el contexto que hay en el país, por la serie de agresiones que ha habido en contra del proceso, fue que yo decidí, junto con los directivos de la revista, presentar la denuncia, a sabiendas efectivamente de que difícilmente va a pasar algo, pero aquí la víctima soy yo, y la responsabilidad de esclarecer la agresión es de la autoridad. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero ante circunstancias específicas, lo que es obligado es presentar la denuncia, para que además quede constancia, quede registro, y que después no salgan con que, pues es que nunca nos dijo nada, como ha ocurrido en otros casos en los que la autoridad se desentiende, se deslinda de agresiones o aún de asesinatos con el pretexto de que la víctima nunca solicitó la ayuda, el apoyo o la intervención de la autoridad. Álvaro, buenos días. Te saluda Diana Torres. Diana, muy buen día, a tus órdenes. En este sentido, también veo en paralelo el crecimiento que ha tenido, por lo menos en ciertas esferas,
la participación de organismos de la sociedad civil muy enfocados a analizar el tema de la libertad de expresión, la defensa de los derechos de periodistas. Y no sé, te escucho y creo que la reflexión que nos hacemos permanentemente, no sé si la compartas, es si estamos recién en la etapa donde, bueno, el trabajo de estos organismos será por lo menos documentar, compartir experiencias, pero vislumbras un puente entre esto que se está generando desde la sociedad civil en esta agenda y que pueda llegar a convertirse en una política pública de una verdadera defensa a este derecho? No veo señales en el sentido de que desde el poder público, y no me refiero solamente desde el gobierno de la República o los gobiernos estatales, me refiero también al ámbito legislativo, tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales, pero también al Poder Judicial, tanto la Suprema Corte como los poderes judiciales de los estados. Yo no veo ni siquiera en el ámbito de las comisiones oficiales de defensoras de los derechos humanos una preocupación auténtica, verdadera, para realmente articular esfuerzos en políticas públicas que eviten que este fenómeno que es creciente en el país realmente se vaya contrarrestando. No lo veo ni siquiera hasta desde el punto de vista verbal. El hecho de que el presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, no haya emitido una sola opinión ante la situación de acoso, de agresión, de asesinato contra periodistas desde que él inició su administración, me parece que es parte de esto. Tampoco lo tuvo el propio Felipe Calderón. Entonces, si desde el jefe del Estado mexicano, que esa es finalmente la característica del presidencialismo mexicano, en este caso Enrique Peña Nieto, si desde el jefe del Estado no hay una señal, por lo menos verbal, en contra de este tipo de agresiones a periodistas, pues entonces el mensaje que se envía o que toman gobernantes, autoridades de todo nivel, es que todo se puede. Y más, yo diría algo más. Si el programa más escuchado en México de radio fue liquidado, yo no tengo duda que por intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto, y me refiero al de Carmen Aristegui, entonces la señal que desde el poder público central se da, por ejemplo, a los gobiernos estatales, es que los gobernadores pueden quitar a quien ellos les dé la gana, o hasta los alcaldes. Eso me parece que es gravísimo. Hay inclusive en el ámbito de la clase política personajes que dicen, bueno, pero es que los periodistas quieren tener un fuero especial, y no podemos darles un fuero especial a los periodistas. Y yo creo que en el caso de este tema es importante diferenciar que no buscamos los periodistas un trato privilegiado ni un fuero especial, sino considerando la actividad informativa fundamental, estratégica para también el ámbito democrático, es que agresiones deben ser esclarecidas, insisto, no porque tengamos un tratamiento especial, sino por la responsabilidad que implica tener un trabajo como este. Y naturalmente, la autoridad está obligada a esclarecer, claro, todas las agresiones contra cualquier ciudadano, por eso la Constitución consagra la igualdad ante la ley. Claro. Pero, en fin, yo no veo datos positivos en este sentido. Muy bien, Álvaro Delgado, periodista del semanario Proceso, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes y estoy a sus órdenes. Muy buen día. Buenos días.